¿Cómo vivir un cristianismo sin tropiezos? A mí me llama la atención ver gente tropezar en el cristianismo. A veces creemos que tropezar es que se fue al mundo. No, tropezar a veces es que no vive como debiera vivir. Tropezar es que traga entero a veces cualquier cosa. Porque la persona cree que está bien, pero la verdad no está, ¿cierto? Salmo 15, del 1 al 5. Tal vez uno hace muchos años ha leído los textos bíblicos y uno dice, oiga, tremendo, porque uno no se da cuenta de pequeños detalles. Y uno diría, oiga, imagínese asegurarle a una persona que puede andar y no tropezar. Pero muchas veces no se dice eso a la gente. Sino ande y mire a ver, y si se cayó pues pare, se levante, siga, ¿cierto? Pero pues no es la idea. La idea es que pues viva un cristianismo sin tropiezos. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Volvamos a leer esa última frase. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí hay una promesa, ¿cierto? Y hay ciertas condiciones que son las que vamos a observar hoy. Quiero leer la versión al lenguaje actual. Casi nunca leo otras versiones, pero hoy lo voy a hacer. Quiero que le pongan toda la atención. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar interés y jamás acepta dinero para perjudicar a un inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Me llama la atención en esta otra versión una palabra que tiene que ver con esa frase que leímos de últimas, que es el que hace estas cosas no resbalará jamás. Dice quien así se comporta, comportamiento. Entonces hoy nos vamos a centrar un poquito en esa parte del comportamiento, porque así vamos a entender cómo no tropezar, porque la mayoría de gente tropieza porque tiene un mal comportamiento, se comporta mal, actúa mal, se mueve mal. Si usted invita a alguien a entrar en un laberinto, pues ella no ve nada, ¿cierto? Pero si hay alguien arriba indicándole, diciéndose, mueva hacia la derecha, mueva hacia la izquierda, ande tantos pasos, a la derecha voltee de tal, y esa persona confía en él, pues ¿qué va a hacer? Va a ir bien. Ahora, y le dicen, ay, pero pilas que hay un hueco, pero pilas que allí se puede cortar, que hay unas espinas. Está tratando de ayudar para que se comporte bien, quiere decir que siga las indicaciones correctas para no tropezar, para no caer de pronto en una red, para no caer en un hueco, para no dañarse a sí mismo. Yo arrancaría con una pregunta, es ¿por qué un cristiano debe comportarse bien? Resulta que usted lleva a su hijo a una visita, que es la primera frase que le dice, vamos a ir de visita, pero yo veré cómo se comporta. ¿Por qué? Porque usted quiere honrar al dueño de casa o al lugar donde usted va a ir. Entonces, la pregunta es, Dios, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Cómo nos deberíamos comportar en su tabernáculo? Vamos a leer. Jehová, versículo 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oiga, eso nos está diciendo algo. En el tabernáculo de Dios, en el monte de Dios, no nos podemos estar comportando mal. Dios no va a llevar gente mal portada allá. Imagínense que un niño inquieto entrara al tabernáculo, al lugar santísimo. Están los panes de la levadura, aquí está el candelabro, el arca del pacto. ¿Qué pasaría? Se come el maná, manosea las copas de, apaga la lámpara, tumba los candelabros. Terrible. Él dice, ¿quién va a habitar en ese tabernáculo? Entonces, ¿por qué debemos nosotros como creyentes comportarnos bien? Una cosa es que nos comportemos bien acá en nuestra casa, ¿cierto? En nuestra zona de comodidad, porque acá nos alcahuetean, aquí nos aguantan todo, aquí, pero y allá no nos aguantan todo. Entonces la pregunta es si nosotros cómo nos comportamos, porque una cosa es que nos comportemos mal
entre comillas digo, lejos de la casa de Dios, y otra cosa es que nos comportemos mal dentro de la casa de Dios. Mucha gente cree que se puede portar mal aquí e ir a vivir bien allá en el cielo. ¿Cierto que no? Ese no es el punto. Entonces por eso nuestro comportamiento tiene que empezar a ser bueno aquí. Pues para nosotros debe ser nuestra realidad de vida para vivir allá. ¿Cómo debe comportarse un cristiano? Entonces ya vimos que debemos comportarnos bien aquí para poder entrar allá, para poder disfrutar, porque dice ese habitar, morar allá implica que ya vamos a podernos mover con libertad. Entonces yo puedo dejar el niño solo en esa casa y no me va a romper un plato, a hacer destrozos. Puedo dejar a ese cristiano en el cielo, se va a portar bien. Vimos en el texto, lo leímos ya, entonces no lo voy a repetir, voy a ir directamente a los títulos que lo entendemos. Debe caminar en integridad. La palabra integridad es difícil de definir en el idioma hebreo, que no tiene una definición clara, y entonces por lo general lo que se hace es usar su antónimo, porque no hay una forma de definirlo de manera sencilla. Entonces lo contrario a integridad es corrupción. Alguien íntegro es alguien no corrupto. Quiero que se imagine una manzana en su perfecto estado. Si usted la muerde, ¿queda íntegra? No, usted ya dice que no está íntegra, pero está hablando de completa. ¿Qué pasa si a esa manzana que está completa, usted le hace un rayoncito y la deja ahí? También perdió la integridad. No significa solo quitarle algo. Entonces a veces nosotros creemos que integridad es estar completo. Integridad tiene que ser un buen estado. El creyente debe caminar manteniendo un buen estado en su carácter, en sus pensamientos, en su espiritualidad. En el ejemplo de la manzana hay algo que es curioso. Usted le hace la cortada a la manzana, pero eso hace que ella pierda su integridad. ¿Por qué? Porque usted rompió su cáscara, que es lo que la protege, pero lo que la daña no es la cortada. ¿Sabe qué es lo que la daña? Algo interno que empieza a surgir de ella. Ella empieza a botar antióxidos, ¿cierto? Y empieza, usted la raya y se ve bien, pero al momento lo de adentro empieza a podrirla. Y entonces la integridad no se daña desde afuera, se daña desde adentro. Quiere decir, si yo no respondo de manera correcta a un estímulo externo, puedo perder la integridad. A usted le dejaron el billetico 50.000 ahí mal parqueado. Ahí está el estímulo externo. Pero si usted internamente no tiene integridad, usted le abre un rayoncito a su caparazón. Usted toma su vida y dice, no, pero estoy necesitando, y cogió el billete. Salió algo negativo de dentro que dañó la integridad. Así que cuando pensamos en mantenernos en integridad, no estamos pensando en evitar las tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar. El hecho de que a mí me tienten, no perdí la integridad. Lo grave es cuando ¿qué? Cuando cedo por un impulso interno a esa tentación. Entonces, de alguna manera esa cáscara de protección en el creyente son sus principios éticos. Y eso tiene que ser clave aquí en el concepto de integridad. ¿Qué es lo que lo va a mantener protegido? Sus principios. ¿Qué son los principios? Eso que yo sé de la palabra de Dios y que está ahí para protegerme. Pero cuando yo empiezo a negociar mis principios, pues ya empiezo a perder la integridad. A veces cedemos a cosas y eso daña nuestra integridad porque los demás empiezan a vernos con fisuras. Y entonces dicen, por ahí se puede meter. Ahora la fisura puede ser el amor al dinero, el amor a lo que quiero ver. Entonces yo puedo tener una fisura porque si yo tengo algo interno y allí salió preciso, me mandaron una imagen en el WhatsApp que no debiera ver, se deja ver la fisura, ¿cierto? Porque no estoy manteniendo mis principios. Entonces siempre que yo no mantenga mis principios, empiezo a perder la integridad. Dios no va a llevar manzanas podridas al cielo. Tampoco lo va a experimentar acá porque mire que ese estar en el Monte Santo no es solo el cielo, tiene que ver con mi relación con Dios, la presencia de Dios aquí, mi comunión con Dios. Entonces yo puedo ir perdiendo mucha de esa comunión con Dios porque empiezo a ceder cosas en mi integridad. Siguiente, debe hacer justicia. Aunque esta palabra significa rectitud, no se refiere únicamente al actuar correcto. Ese hacer justicia del que nos está hablando en este texto, está hablando de ponernos a la altura de otros para entenderlos, para comprenderlos. Desde ese punto de vista, el creyente tiene la responsabilidad tanto de actuar
conforme a los principios de la palabra de Dios, como ponerse a la altura de otros para comprenderlos en sus situaciones particulares. Dios no va a llevar gente injusta a su presencia. El justo es aquel que reconoce que es pecador, ¿cierto? Reconoce que quien lo ofendió también es un pecador. Ahí está siendo justo, ¿cierto? Porque no está exigiendo del otro lo que él mismo tampoco puede dar. Porque Dios no va a llevar a su presencia gente injusta. Porque Dios hizo algo. Dios se bajó de su trono y se puso a la altura. Somos justos porque nos comprendemos, nos entendemos. Usted no va a comprender el cielo sin comprender la justicia, sin comprender lo que Dios hizo por usted, y no solo por usted, sino por otros. Por eso, por ejemplo, yo siempre he puesto el mismo ejemplo: tienen que tratar diferente al pequeño, al mediano y al grande. Cada uno requiere un tipo de justicia diferente. ¿Por qué? Por su edad. Uno le exige más al que le ha dado más, le exige entre comillas menos al que le ha dado menos. Eso es ser justos. Ser justos es que yo entiendo que si mi familia no es cristiana, le exijo a él como cristiano porque yo soy cristiano. Yo no le exijo a mi hijo como cristiano hasta que él no tenga conciencia de que es ser cristiano. Yo le puedo sembrar la palabra de Dios, pero no le puedo exigir como un creyente, porque eso sería injusto. Eso es como si Dios me dijera a mí: Simón, nunca debes pecar. ¿Sería justo? No. ¿Por qué? Porque dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se acuerda que somos polvo. Mire, eso es justo. Entonces yo tengo que mirar ese andar con justicia. Entonces mire que a veces nos comportamos de manera injusta. Ayudamos al que menos y le exigimos al que más. Siguiente, debe hablar verdad en su corazón. Aquí hay algo importante, y es hacer una aplicación correcta de ese versículo, porque no está diciendo simplemente que hablemos verdad, sino que hablemos verdad ¿en dónde? En el corazón. Ya que hay algo que es clave, y es básicamente el texto está diciendo: no se mienta a sí mismo, no se engañe a sí mismo. Porque a veces es fácil decirle la verdad a los demás, pero qué difícil es decirse uno la verdad a sí mismo, ¿sí o no? Y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Ahora, Dios no va a llevar a su presencia personas que se están engañando a sí mismas. Ahí está el fariseo viniendo a decirle a Dios: Dios, gracias te doy porque yo no soy como los otros. Se está mintiendo a sí mismo. Allá está el otro ejemplo, sería ese, claro, muy bueno. Es: venga, le saco yo a usted la pajita del ojo suyo cuando yo tengo la viga mía puesta. Dios no va a llevar a su presencia a alguien que se miente a sí mismo, que se traga sus propias mentiras a expensas de autojustificarse en alguna mala acción, como el niño que rompe el vaso y esconde las manos, ¿cierto? O usted lo manda a barrer y él levanta el tapete y echa la mugre debajo del tapete, ¿cierto? Se está engañando a sí mismo. Él dice: ya cumplí. No, tuvo una mala acción y la está cubriendo con una sonrisa, la está cubriendo con un ya cumplí. Ahora, imagínense en el cielo que Dios nos pusiera a barrer y nosotros, venga, guardamos esto aquí debajo del tapete. ¿Cómo sería eso para Dios? ¿Qué pensaría Dios de nosotros si nosotros guardamos tantas cosas debajo del tapete? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sabe que a sus ojos todo está descubierto? No hay nada que podamos esconder de nosotros. Pero muchos creyentes se engañan a sí mismos. Porque de alguna manera a veces tropezamos, ¿cierto? Tropezamos porque nosotros nos comemos nuestras propias mentiras. Estábamos que en una charla y me dejé embarazar por amor. Por amor. ¿Sabe qué es amor? ¿Cierto? Si no sabe qué es amor, no se dejó embarazar por amor, se dejó embarazar por pasión. Sí, el resultado es el mismo, un bebé, pero la razón fue otra, ¿sí o no? Fue las ganas, la pasión, porque le buscamos el ratico, porque le buscamos la comba al palo, porque fuimos, miramos, nos acercamos, soltamos, volvimos, nos acercamos otro poquito más, nos fuimos, volvimos y nos acercamos hasta que, porque coqueteamos con el pecado. Habla verdad en su corazón. Siguiente, no debe calumniar. Resulta que la palabra calumnia viene del hebreo diabolos, como suena, de donde sale la palabra diablo. Define a una persona que busca defectos en el comportamiento y actitudes de otros para esparcir acusaciones y críticas
de manera injustificada. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el Edén? Calumnió a Dios. ¿Cómo lo calumnió? Le buscó un defecto. Con que Dios os ha dicho, el solo tono de voz ya dice, Dios les está ocultando algo, ya calumnió, ya le buscó un defecto. ¿Cuál sería el defecto? Dios oculta cosas. Lo hizo ver como alguien que es envidioso, lo hizo ver como alguien que les puso la trampa. Entonces mire qué tan fácil es calumniar. Imagínense en el cielo buscando defectos. Uy, pero esas calles de oro, qué desperdicio, ¿cierto? En la tierra nos hubiera servido más eso. Allá como los israelitas, Señor, en Egipto teníamos carne, y empiezan a mirar. Imaginen una persona calumniadora en el cielo, criticando el mar de Cristo. Terrible. ¿Cómo nosotros nos comportamos buscándole a otros defectos? ¿Sabe que es algo que hacemos demasiado seguido, creo yo? Para esparcir acusaciones y críticas de manera injustificada. Aquí está la clave. Obviamente estamos hablando de algo injustificado, porque ahorita vamos a ver otra cosa ahí. Siguiente, no debe hacer mal al prójimo. El término hacer, que aparece en el texto, viene del hebreo poietes, y es de donde se deriva el oficio de poeta. No hace mal al prójimo. Ese término hacer significa poeta, pero ese término hacer también implica su propio comportamiento. Podemos decir entonces con seguridad que el actuar del creyente debe ser, en el mejor de los sentidos, de inspiración a otro. Hacer mal no implica solamente que le fuimos y le rompimos los vidrios. Hacer mal significa que le dimos mal ejemplo. Nosotros somos un mal poema. Y cuando le damos mal ejemplo, le servimos de tropiezo. Porque algo que es interesante que es lo contrario del poema, que sería una buena canción, es una mala canción, que inspira algo malo. Sería la forma de expresarlo. A eso se le llama tropiezo. Entonces, uno es tropiezo a otros con su mala vida, o es de inspiración a otros con su buena vida, con su comportamiento. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ahí está la clave de ser tropiezo o no, y es nuestra forma de pensar. Esta semana me pasó algo. Alguien me estaba enviando unos audios. Yo le devolví diciéndole que lo que me estaba enviando personalmente me parece tetero espiritual. Lo que me está enviando es un evangelio diluido. Eso no alimenta a nadie espiritualmente. Están vendiendo un evangelio milagrero. No están enseñando la verdad del evangelio. Le están diciendo a todo el mundo que está bien. Usted va para el cielo tranquilo desde que haga parte de mi grupo. Y entonces le escribí yo a esa persona. Se enojó, me devolvió entonces una pastoral bien interesante. Y dentro de la pastoral decía, yo te admiro a ti como predicador, pero es que yo también admiro a Cas Luna, y a Guillermo Maldonado, y a fulano de tal, ¿sí? Y yo le envío todas esas predicaciones que me llegan, que me parecen buenas, se las envío a fulano, y se las envío a usted también. Yo decía, oiga, está haciendo de tropiezo a otros, creyendo que está haciendo bien, porque ¿qué va a aprender la gente del evangelio? Porque ella dice que le están enviando eso, inclusive a personas católicas, personas que no son creyentes, y que les gusta escuchar el mensajito porque como tiene la música detrás y oran por usted y usted se siente bonito, pues se siente rico. No es tropiezo. Si usted le envía a una persona algo que no le edifica, sino que le da un mal concepto de Dios, ¿no es hacer tropiezo? Eso es ser tropiezo también. Porque ser tropiezo no es solo lo que hacemos, es lo que dejamos de hacer cuando nos toca, o cuando corresponde, o cuando Dios nos va inquietando a hacer. Es tropiezo cuando no es correcto. A ver, aquí hay una calle, Portalegre. A alguien se le ocurrió que un policía acostado hace frenar un carro. Perfecto, hasta ahí va bien. Pero si usted pone 15 policías acostados en menos de 5 cuadras, eso es ser de tropiezo. Piensa en una ambulancia y en una emergencia en esa calle. Eso es ser de tropiezo. Ser de tropiezo también es cuando su merced llega a una iglesia y le dice, pero tiene que vestirse así, pero tiene que dejar de hacer tal cosa y tal otra, porque si no, va a pasar y lo amenazan a usted con una cantidad de cosas. Ya usted está haciendo mal al prójimo. Entonces a veces usted creyendo que está haciendo bien al prójimo, si tiene una manera de pensar incorrecta, va a terminar haciendo mal
al prójimo. Por eso nuestra forma de pensar determina nuestra forma de actuar, de hacer las cosas. Nuestra vida debe ser un poema inspirador. Siguiente. No debe admitir reproche contra ningún vecino. Un vecino puede ser ¿quién? La familia, los hijos, la esposa, los familiares, pero también ¿qué? Personas que viven cerca a nuestro lado y que observan nuestra vida, ¿cierto? Reprochar es el acto de poner una etiqueta negativa e injusta a alguien. Y aquí es clave este punto. A veces nosotros nos quedamos con la idea que otros nos venden. Vamos por la calle y alguien dice, uy, mire esa vecina es re chismosa. De pronto no, pero yo nunca fui a picarle la lengua a la vecina a ver si de pronto es chismosa o no. Sí o no, sería. Solamente me quedé con la intriga, con esa etiqueta que otro le puso, pero yo mismo no, ni siquiera le hablo porque como es chismosa, sí, exacto, entonces me quedé con una sola versión. A eso se le llama reproche. Entonces, el concepto de reproche tiene que ver también con alejarme de, separarme de, pero porque yo no quiero darle la cara, porque no quiero compartir con ese tipo de personas, pero ¿por qué? Porque obtuve una información incorrecta de otros. Dice, no admite reproche contra su prójimo. Es decir, alguien vino, me dijo tal cosa de fulano de tal, y yo me las comí entero en vez de ir a hablar directamente con el fulano de tal. Imagínense en el cielo, que de pronto Dios viene y dice, bueno, pero tal galardón para fulano de tal, y entonces llega alguien y dice, sí, mire, Dios le dio tal galardón a fulano de tal, ¿por qué no se lo daría al otro? Mire que el otro tiene más habilidades, más talentos. No, Dios no va a admitir allá gente que admite reproche contra otro. Listo. Debe despreciar a quien merece desprecio. Esto me pareció clave. Pero debe despreciar a quien merece desprecio. Oiga, eso no lo había escuchado yo en ninguna congregación antes. En la versión Reina Valera se expresa de la siguiente manera: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. En la traducción al lenguaje actual dice, quien desprecia al que merece desprecio. Oiga, nosotros de cristianos queremos llevarnos a todo el mundo al cielo. Así se porte mal, no importa, pero como yo te amo, todos los pastores son iguales, así sean ladrones estos, y los otros sean mujeriegos, y los otros prediquen mala doctrina, pero todos son siervos de Dios. No, según este versículo, usted debe despreciar a quien merece desprecio. Un cristiano verdadero se comporta de manera incorrecta al apoyar a personas que han ganado a pulso de malas acciones el menosprecio. Quiere decir, se porta mal, no espere que le sonrían. Se porta mal, no espere que lo aplaudan. Se porta mal, no lo apoye. Eso es lo que ese texto está diciendo. ¿Y sabe que eso es una forma de justicia? ¿Cuál es la forma de justicia? Pues si el otro es un ladrón, pues perdóneme, yo no le dejo los billetes por ahí mal parqueados. Qué pena, su merced quédese ahí, ya vengo y ya salgo. Y lo mantengo al ojillo, porque si no, perdónenme, yo hoy recomiendo a alguien que yo sé que me va a hacer quedar mal, entonces ese menospreciar es ese, que perdónenme, a usted no lo recomiendo, qué pena, no tengo por qué. Esta semana nos estaban invitando a un campamento de pastores, y una vez le escribí al pastor, dígame de qué misión es y con qué gente vamos a ir, para saber, porque hoy en día ya no se sabe, no llegue uno con sorpresitas y salgan allá de los apostólicos proféticos, que le sacan uno la platica por cualquier vaina. No, ¿para qué se tiran el rato? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que menospreciar a quienes merecen menosprecio. Oiga, tremendo, porque eso hace Dios, ¿o no? La Biblia dice que el Señor un día va a tomar a los cabritos y les va a decir, señores, aléjense de mí. Perdónenme, pero Dios no es injusto en ese sentido de ay no, pues sí, aceptemos, porque como los amo a todos, los aceptamos a todos. Mire, el término vil en la Reina Valera se traduce como ajenes, así como ajenes. Significa alguien de mala reputación, significa un abortivo, porque recuerden que genes es nacimiento, significa anteponer, entonces es alguien que no ha nacido, alguien que es un abortivo, quiere decir, no nació, salió del vientre, salió muerto. ¿Qué debe hacer? Eso ya es considerado vil. ¿Qué quiere decir? Usted no lo va a decir, ay, es mi bebé, porque yo veo bailar el pedazo de carne y digo, ese es mi bebé y lo cargo, ¿sí? No, es vil. Tengo libertad de menospreciarlo, así haya salido de mis propios lomos. Ese menosprecio es
No le puedo dar el valor de un niño vivo porque no lo es un feto. Entonces, a veces nosotros tildamos a gente y creemos que ellos están vivos espiritualmente. Se las están dando de ministros, se las están dando de siervos, se las están dando de vivos espiritualmente, ni siquiera han nacido de nuevo. Yo no lo puedo tratar como un creyente. Puedo. Tengo que tratarlo como lo que es, un inconverso, un ciego. No lo puedo tratar como alguien que ve. Si lo trato como alguien que ve, ¿qué pasa? Lo confundo más. Eso ya sería injusto. Yo me pongo a hablarle de cosas espirituales profundas a alguien que lleva 20 años en el Evangelio, pero es un bebé en el Evangelio todavía. Pues ¿qué va a pasar? Eso la Biblia nos dice que eso va a ser como echarle las perlas a los cerdos. Se van a volver y se nos van a despedazar. Mire que este punto es importante, porque imagínese usted en el cielo y diciendo, ay, pero si fulanito hubiera venido con nosotros, perdóname, pero si fulanito, Dios ya dijo, fulanito allá, y yo acá, no dice allá en la parábola de rico y Lázaro, señora, hay un abismo entre ustedes y él está en otro sitio porque usted tuvo siempre bienes, usted disfrutó, parrandió, perrió, etcétera, etcétera, y el otro tuvo siempre males, entonces está aquí. Quiere decir que Dios sí menosprecia, en el sentido de poner aparte lo que no sirve, lo que no funciona, de lo que sí. Y nosotros como creyentes, nosotros no queremos poner nada aparte. Para nosotros todos somos iguales, aquí todos amiguis. No, todos amiguis, no. Entonces, Salmo 34:16, ¿qué dice? La ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Mire que hay gente que uno tiene que olvidar. Hay gente que qué pena, pero de allá y yo acá. A veces yo creo personalmente que Dios estorba muchas de nuestras oraciones, porque entramos a su presencia sin menospreciar al que merece el menosprecio. Llegamos a pedir por el impío, más de lo que pedimos por nosotros. Más de lo que merecen los justos, les damos a los impíos. Y vamos a leer el siguiente texto. Entonces debe honrar a los verdaderos creyentes, porque dice que debe honrar a quienes temen a Jehová. Entonces así como menospreciamos a los que pecan de manera deliberada y viven como se les da la gana, también debemos honrar a los que temen a Jehová. Debemos hacer una diferencia, necesitamos hacerla. Dar honra es hacer un reconocimiento positivo que exalte las virtudes de aquellos que temen a Dios. Dicho reconocimiento invita también a suplirle, respaldarle y dignificarle. Quiere decir, yo no saco plata para apoyar a alguien que yo sé que está viviendo mal, que está haciendo lo que se le da la gana, que está cegado, que está cerrado en la moima. No le ayudo, pero a alguien que teme a Dios. La Biblia dice que hagamos primero bien a quienes. A los de la familia de la fe, pero tengo que detectar si ese de la familia de la fe, si es alguien de la familia de la fe, porque la Biblia habla de falsos hermanos, porque la Biblia también dice a las viudas que de verdad lo sean, que no sean que están por allá calentando, ¿cierto? No, a las que de verdad se lo merecen, que tengan hijos, que sean creyentes y que respondan por ellas. A esas no. ¿Cuáles sí? A las que de verdad son viudas, que no tienen ni siquiera quien les ayude en nada. Entonces mire que no es para todos los creyentes, es para los creyentes que de verdad uno ve que temen a Dios, que aman a Dios. Oiga, qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque resulta que si entramos al cielo con ese pensamiento de aquí se vale todo, pues vamos a terminar diciéndole a Dios, Dios, y fulano, ¿por qué no? 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 Vamos a terminar haciéndole reclamos a Dios en su misma presencia. Allá Dios nos va a hacer olvidar a mucha gente que se quiso quedar atrás. ¡Pum! Que ya nos encontramos con una amiga que está casi en los arecrinas, está, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esa muchacha? Que con mi amigo Gustavo, meses, perdónenme, pero estudiamos la Biblia. En esa época nos metíamos a estudiar y dele Biblia, y ella ya contándonos y con esa pinta hippie, y que mire que es que el Yahé y que el no sé qué y que no sé cuántas y que Dios, yo le paré bolas, mi esposita ahí medio le hizo la conversa, le iba a pedir el número de teléfono y dije, no, camina, nos vamos. ¿Qué número de teléfono? ¿De quién? ¿Para qué? Perdóneme. Quiere irse para un hueco, váyase para un hueco. Tantos años dándole Biblia, y ahí quiere irse para el hueco. Váyase para el hueco. ¿A quién honramos? A los que temen a Jehová. Eso nos está diciendo el texto. ¿Sabe por qué un creyente tropeza? Porque traga entero todo. Entonces pensando en la fulana de esta semana, perdóneme, pero ahí para donde va, para un hueco, porque para ella todos los ministros son santos varones de Dios, así están robando con la Biblia en la mano. Y ya eso es grave, porque ya es injusticia, porque Dios está planteando algo aquí como bastante concreto, ¿cierto? Debe cumplir lo que promete.
En la Reina Valera dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. En la versión del lenguaje actual dice, quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. Entonces ya se comprometió, cumplió. Hermano que ha trabajado conmigo sabe que a veces en los trabajos, si me di en la cabeza, pero no le incumplo yo a él con su pago. Yo veré si me tocó sacar de mi bolsillo, pero cumplo lo que prometo, cumplo con mi trabajo así, sepa que ya no voy a ganar, pero igual lo hago de la manera que debo hacerlo. ¿Se imagina gente incumplida? ¿Se imagina que Dios citara a la gente al cielo y gente incumplida? Ay, espérenme otro poquito, ya voy, ya casi llego, ya casi llego. No, sí voy. Lo de las 10 vírgenes, esperen mientras vamos y llenamos nuestras lámparas. Cumple lo que promete. Y eso significa que el valor de su sí es sí y el valor de su no es no y punto. Significa que es alguien confiable. Dios no va a meter a su cielo a alguien que no es confiable. Que de pronto se echan calderado debajo de la... ¿sí? Porque Dios va a delegar cosas en el cielo para sus creyentes, para sus hijos. Pero imagina delegarle a alguien no confiable, que hoy dice sí, mañana dice no, que hoy sí cumple, no cumple, que no se reporta. No debe dar su dinero a usura. La usura es el cobro y búsqueda sutil e intencionada de un interés en un negocio. Entonces es como si yo le presto a usted 100.000 y le digo, y te lo voy a prestar bajito, a 30% de interés. Gota a gota, sí. No deben existir cristianos gota a gota, ni que prestan a usura, ni que piden prestado a usura. Yo a veces en necesidad y entonces voy y pido y pago la cantidad de plata. Ya pedí prestado a usura. Pues ya entré en un mal negocio porque estoy pagando algo injusto o porque estoy cobrando algo injusto. También se aplica la actitud avara de buscar aprovecharse de la necesidad de los demás. Dentro del ámbito judío, ellos prestaban el dinero, pero ellos nunca esperaban la recompensa. Inclusive nunca esperaban que se lo devolvieran. Ellos no le decían, me lo pagan tanto tiempo. Generalmente ellos decían, te presto, pero haz de cuenta que es tuyo, confío en ti. Y esperaban que el otro les pagara, pero no le prestaban con ese, para llamarlo el día antes a cobrarle. No había esa actitud porque era una forma de esclavitud. De ellos, Dios les había dicho que no esclavizaran a ninguno con deudas. En Nehemías encontramos que dice que ellos se habían vendido a sus hermanos, aún sus hijos estaban esclavizados, porque les habían prestado tanto que ya no tenían con qué pagar. Entonces el siguiente punto era, usted va a servirme de esclavo en mi casa hasta que me pague. Entonces muchos creyentes esclavizan a otros, uno, eso, dos, con el cobro excesivo. Oiga, a mí me aterra que usted va a una Panamericana y va a comprar un libro y sale más barato que si la compran en una librería cristiana. Cobran más caro las librerías cristianas. Menos mal que es por amor que servimos al Señor. Con el pretexto de la mentalidad del reino le cobramos más caro a los evangélicos. ¿Cuántos creyentes se aprovecharon de los venezolanos para hacer plata? Entonces yo le pago a un empleado 40, 50 mil pesos, pero ahora venga, trabájeme por 20.000 usted que necesita. Terrible. Dios no va a admitir eso, ¿no es cierto? Porque eso es un mal comportamiento. Dígame si eso no deja mucho que decir a veces de nosotros como creyentes. No debe participar de cohecho. En la época antiguo testamentaria, el cohecho estaba vinculado con el acto de ofrecer regalos a los jueces. De pronto allá el vecino me había robado algo. El juez decía, bueno, que se lo pague, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo iba y le decía, juez, encarcélelo, aunque sean unos 3 mesecitos, me llaman. Lo hacía encarcelar 2, 3 mesecitos, sin necesidad, violando la ley. El concepto de cohecho implica participar de manera silenciosa en las malas acciones de otros. Yo sé que le está cascando a la mujer, está abusando sexualmente de los hijos, yo lo sé y lo callo, y le estoy alcahueteando. Eso es cohecho. Pero en el concepto bíblico es como si yo mismo estuviera abusando de esos niños. Como si yo mismo me estuviera reuniendo con ese malvado a abusar de esos niños. Como si yo me estuviera reuniendo con ese malvado a pegarle a la mujer. Eso es cohecho. Por eso a veces en los asuntos de consejería uno le decía a la gente, bueno, compártame, ¿cierto? Yo me acuerdo hace muchos años, por allá conocí un caso y le dije, si usted no los denuncia, yo lo denuncio, porque esto hace parte de la ley.
porque de otra manera, a la hora de una investigación, ¿y usted con quién habló y quién sabe de esto? Los pastores sabían. ¿Sabe qué van a hacer? Van a venir la ley a decir, señores pastores, ¿ustedes sabían que este estaba abusando sexualmente de fulana? Y nunca lo impidieron, nunca lo denunciaron ante una ley. Mire, porque a veces tropezamos en nuestra comunión con Dios, porque a veces como que los cielos están cerrados delante de nosotros, porque hay tantas cosas en las que participamos, hacemos cosas, y si empezamos a examinarnos a la luz de la Biblia, decimos, Señor, te estoy fallando y quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios esté conmigo, quiero que Dios habite conmigo, quiero habitar con Dios. No funciona así. Yo participo de cohecho, por ejemplo. Este señor va y trabaja, y él dice, pero quiero sembrar todo en la iglesia, porque es que yo quiero que Dios me bendiga. ¿Yo qué debo decirle? Allá tiene la esposa y los hijos aguantando hambre, y este quiere sembrar todo en la iglesia. No, pues suena lindo, ¿cierto? Qué pena. Perdón, hay un orden bíblico, señor. Primero, su casa. Les he contado la consejería de hace unos años. Llega una mujer y dice, pastor, vengo a traer mis diezmos. Ah, bueno, qué bueno, hermana. Hermana, era la primera vez que iba, ni siquiera había sido cristiana. Es que yo trabajo en la prostitución y me dijeron que si yo diezmo, Dios me bendice. Vengo a traer mis diezmos. ¿Usted me los recibe? Oiga, él no se le ocurrió decir, señora, la prostitución es pecado, lo que usted está haciendo lo está entendiendo mal. No. ¿Sabe cuál fue la frase de él? Dice, eso se santifica en el altar. Citó algo de la Biblia, muy bonito de la Biblia, sí, claro. Pero, ¿participó de qué? De cohecho. Le conocí otra consejería, un tipo. Ella viene y le dice, pastor, tengo un problema, mi esposo ve películas pornográficas y quiere que yo haga exactamente lo que ve en esas películas. Entonces cada vez me trae una película más pervertida que la anterior, para que yo le haga exactamente lo mismo que están haciendo allá. ¿Qué debo hacer? Ah, mi hijita, sométase a su marido. Una creyente. Y el tipo, se supone que era uno de los líderes. Y el pastor simplemente, sométase a su marido. Sométase a su marido. Él está participando ¿de qué? De un abuso sexual. Dice, el lecho sea sin mancilla. Ah, entonces está apoyando un abuso sexual a nombre de la Biblia. Perdona, pero así vemos vainas. Eso es participar ¿de qué? De cohecho. Dios va a juzgar mucho eso. ¿Cuántas viudas toman su pensioncita y se la llevan al pastor ese ladrón allá que le sacó la plata? Y el pastor antes, venga, la recibo y oro por ti. Dice que después hacen largas oraciones por ellas, ¿cierto? Y ya, las despiden. Y muchas de ellas no tienen ni para el bus. Por eso se montan al bus a predicar allá y a pedir monedas. Le digo, pero creyentes pidiendo monedas en un bus, esa vaina no me cabe. La Biblia dice que no habrá justo que mendigue. No lo debe haber, jamás. ¿Terminó? Un antídoto contra las caídas. Piensa en un niño que aprende a caminar. Él debe entrenar hasta hacerse capaz de no caer ni tropezar ni con cualquier cosa ni por cualquier cosa. Al lograrlo decimos que ha llegado a un nivel de madurez y estabilidad mayor. Y hay algo que es interesante y es, si nosotros pensamos en la iglesia es la esposa de Cristo. Quiere decir, Dios no va a llevar una iglesia inmadura. Pero la inmadurez no tiene que ver con que usted lleve 20 años en el evangelio. No, la inmadurez tiene que ver con ¿qué? Con que usted no aplique los principios de Dios. Un creyente maduro es alguien que aplica los principios de Dios. ¿Qué es lo que hace que un cristiano resbale? Entonces vamos a leer esa listica que ya acabamos de mirar. La falta de integridad, un actuar de manera injusta, cultivar la mentira en su corazón, calumniar a otros, hacer mal a otras personas dejando en ellas una mala impresión, inmiscuirse en falsas sospechas, apoyar a personas claramente malvadas, no honrar a los que son verdaderamente creyentes, no cumplir con sus obligaciones, aprovecharse de la necesidad de otros, no defender al inocente. Podemos decir en negativo que el que hace estas cosas resbalará continuamente. Porque a veces resbalamos, nos falta integridad, actuamos de manera injusta, nos mentimos a nosotros mismos, calumniamos a otros, hacemos mal a otros, nos metemos en cosas que no tenemos que meternos, apoyamos a personas malvadas. Cierto que a veces me pone a apoyar a ese tipo de personas y termina uno enredado con ellos y cayendo, resbala. Pienso que hay cosas que ajustar y pues que Dios nos ayude pues a ajustarlas, ¿no? A ponerlas como en el orden correcto para no resbalar. 1, 2, para empezar a experimentar la presencia de Dios de una manera diferente, porque si lo pensamos en la relación aquí con Dios, pienso que de alguna manera estamos muy lejos de su presencia más
por nuestras actitudes, más por nuestro mal comportamiento. Y si empezamos a comportarnos mejor, yo pienso que la presencia de Dios misma se atrae a través de una vida que vive de acuerdo a la voluntad de Dios.